Hola amigos, buen día. Buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Soy May de Viajar y Comer y él es el Negro y hoy estamos en la ciudad de Nueva York. Como ya habrán visto en el video anterior, ya estamos instalados. El barrio nuestro donde nos estamos hospedando es East Village. Así que bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? ¿Querés contar? Sí, hoy vamos a ver si podemos ir a comprar el nuevo iPhone 16 a una de las tiendas más icónicas de Nueva York. Exacto. A una de las Apple Store más icónicas de Nueva York, que está enfrente del Central Park. Se supone que es un edificio de vidrio muy lindo y la tienda es subterránea. Así que vamos a ver si podemos ir y si lo podemos conseguir. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Obviamente comer, estamos muertos de hambre, así que la idea es comer uno de los típicos bagels que hay acá en Nueva York y uno de los típicos de acá de este barrio de East Village es uno que se llama Tompkins. Así que bueno, la idea es ir ahí, comer un típico bagel neoyorquino y arrancar el día y llevarlos con nosotros a la tienda, al Apple Store. Espectacular. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, llegó el tesoro preciado y miren, la bolsita Henry. Tuve que decir mi nombre en inglés porque no les iba a decir The Black Enrique. ni nada de eso. El Black. The Black. Bueno, este es el primer bagel. Mirá el papel, se nota que es de calidad. Es el tuyo. Uy, qué bien. Ese bacon se ve. Sí, ahora le voy a entrar. Y este es el mío, que es el clásico, digamos, como el más clásico de todos, que es con queso crema normal. Así que bueno, tiene calentito. Ya estás para probarlo, entonces. Mi pan es con sésamo, que está súper rico, calentito, crocantito por afuera, súper tiernito por adentro. Muy rico. Bueno, tu turno. Bueno, arrancamos con este, que es el de cheddar y bacon. La verdad el queso lo veo un poquito... no se derritió bien, pero bueno, vamos a probar. El mío era con sésamo, el del negro es nada, tipo simple, sin nada. Y hay otros de cebolla, con otro tipo de semillas. Bueno, la verdad muy rico. Nos atendieron rapidísimo. Acá uno quiere que toma el pedido y decide que querés el bagel, vas a la caja, pagás y en 5 o 7 minutos ya lo tienen. Los dos bagels, $13 más o menos salieron. Así que seguimos para Central Park. Bueno, después de un viajecito de 20-25 minutos en subte, llegamos a la tienda de Apple Store, la más icónica, como les dije, de todo Nueva York y, por qué no, de todo el mundo. Acuérdense que para moverse por esta ciudad o por cualquier ciudad del mundo es muy importante tener datos para usar Google Maps o la aplicación que a ustedes más les sirva. Para esto nosotros hoy estamos usando SIM local, ¿sí? Nuestros amigos de SIM local nos prestaron una eSIM para que la andemos probando y se las mostramos a ustedes, que consta de, en este caso, un pack ilimitado de datos por 15 días que sirve para Estados Unidos. Tiene estos planes y un montón más para las distintas partes del mundo y para el presupuesto y necesidad que ustedes tengan. Y además nos dejaron un código de descuento para ustedes que, si ponen el código a viajar y comer en el link que les vamos a dejar en el comentario fijado y en la descripción del video, para que ustedes tengan este descuento del 10%. Acá estamos ya adentro. Bueno, abajo mirá este espejito. Hola. Parezco flaquito acá, de verdad. Bueno, este lugar es gigante, ¿sí? Y cada mesa parece que tiene un montón de cada uno de los iPhones. Y además están las compus, están las MacBooks, están los relojitos, hay un montón de cosas para probar. Por ejemplo, acá empezamos con los iPhone, que hay varios de todos repetidos en todas las mesas, ¿no? Y tenemos el iPhone común 16 a 800, después el 16 Plus a 899, el iPhone Pro, 16 Pro desde $1000
y el iPhone Pro Max desde $1.200. El precio tiene que ver con la capacidad de memoria, ¿sí? Seguramente estos precios arrancan desde la memoria más baja, que seguramente es la de 128 GB. Bueno, empezamos el proceso de compra del iPhone. Bueno, y a Mai la pusieron en este corralito, la hicieron completar los datos en un celular y nada, la tienen ahí esperando. Así que vamos a ver cómo sigue, pero por ahora está en el corralito esperando ser atendida. Y bueno, yo voy a seguir mirando un poquitito. Relojitos tenemos de todos estos Apple Watch, en realidad son un montón, pero bueno, acá tienen diseños distintos, están muy buenos. Y podemos ver cuáles hay en las tablets. Sí, en estas tablets podemos comparar y ver los precios. Por ejemplo, tenemos Apple Watch Series 10 que vale $499, ¿sí? O el Apple Watch Ultra 2 que está $800, desde $800. Así que bueno, no sé exactamente cuáles son las capacidades y las características del reloj, pero bueno, está en ese precio. Bueno, pasamos del corralito a tener el telefonito. Qué linda bolsita, ¿no? Bueno, después le hacemos bien el review, el unboxing. El unboxing, eso. Precioso, este es el 16 Pro. Sí. Y encima lo pagué yo, porque tu tarjeta no pasó. ¿Mi tarjeta? Espero que después me transfieras, porque ya me quedé sin plata para todo el viaje. No sé, vamos a pensarlo. Bueno, gracias por pasar tu tarjeta. Otra cosa buenísima e interesante que nos encontramos acá son los Google Vision, ¿sí? Y estos están $3.500. No se olviden, a todos los precios que yo le estoy pasando tienen que sumarle un 9% de impuestos. Que yo no me di cuenta, yo les fui diciendo los iPhone de 700, 800, 1000, pero no tenían los impuestos, así que súmenle un 9%. Y respecto de Google Vision, acá este salón donde ustedes pueden probarlos en un ambiente seguro, por ejemplo como este chico que está ahí tranquilo probando los Google Vision, dije, Apple Vision. Apple Vision. No, miren, esto es una locura. Parece un rallador de queso gigante, pero no, es una MacBook Pro que tiene un procesador M2 Ultra y vale $7.000. Entiendo que esto ya viene con el monitor, el teclado, los accesorios, pero lo que importa es esto, que esconde tremenda máquina. Acá tenemos algunas iMacs desde $1.500, acuérdense, más impuestos. Miren qué lindos colorcitos. ¿Se acuerdan? Estas antes venían medio, era solo el monitor, pero más redondo, gigante. Miren cómo quedó el diseño de las nuevas, digamos, de las más modernas. Muy lindo. Y Mai está jugando a Angry Birds en una Mac Station que vale $2.000 también. Más impuestos. Más impuestos. ¿Cómo venís? Ay, soy media perra igual con estas cosas, pero... Y esta es la zona de las MacBooks, ¿sí? Hay un montón, fíjense. Están muy buenas. Y bueno, precios tenemos desde $1.000 la MacBook Air de 13 pulgadas, que sería la más básica, hasta llegar, por ejemplo, a la MacBook Pro de 16 pulgadas que puede venir con el procesador M3 Pro o M3 Max desde $2.500. Así que nada, me parece que en comparación de lo que vimos el otro día en Unicenter de Argentina, si no lo fueron a ver, vayan a chusmearlo, no tienen nada que ver los precios y bueno, la calidad que ofrecen acá, ¿no? En Argentina venden cosas carísimas que ya son antiguas, pero bueno, es así. Bueno, gente, llegamos al final del video. Si llegaste hasta acá, desde ya te agradecemos un montón. Y bueno, tenemos acá a mi lado el Hotel Plaza Hotel, el de mi pobre angelito, así que con esta vista nos vamos a despedir. La idea de nuestros videos de Nueva York es hacer algo diferente, porque no las típicas guías en donde ya te muestran qué hacer un día en Nueva York, qué hacer 2, 3 días, como que está eso un poco ya visto y hay mucho contenido. Así que nuestra idea es hacer videos un poco diferentes, traerlos a ver el iPhone, cómo salir del aeropuerto, vamos en algún momento a ver perfumes, así que si quieren ver algo diferente de Nueva York, por favor suscríbanse al video, déjenos un me gusta y síganos en nuestras redes. Adiós.